Buenas noches. A nombre de Laboratorios RAM les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a todos los asistentes su participación a nuestro segundo webinar que se abordará el importante e interesante tema del papel del laboratorio de trasplante en la evaluación previa y seguimiento post-trasplante. Para ello tenemos el honor de contar con la valiosa participación del doctor Luis Eduardo Morales Buenrostro, que ya la gran mayoría de ustedes lo conoce, pero para quien no lo conozca, me voy a permitir tomar un par de minutos para platicarles brevemente algo de la trayectoria del doctor Morales. El doctor Morales es médico egresado por la Universidad de Guadalajara, es internista y nefrólogo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, tiene una maestría en Ciencias Médicas por la UNAM y un doctorado en Inmunología de Trasplante por la Fundación Terasaki. Actualmente es el responsable de la unidad de trasplante renal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es miembro y expresidente de diversas sociedades médicas, principalmente de nefrología. Consulta a nivel privado en el Hospital Médica Sur y es investigador de ciencias médicas nivel 3 del Sistema Nacional de Investigación. Algunas de sus líneas principales de investigación son trasplante renal, inmunosupresión y sus complicaciones, rechazo moral y su manejo, lesión renal aguda y biomarcadores. Cuenta con más de 125 publicaciones, 21 revisiones, 34 capítulos, coautor de 5 libros relacionados principalmente a nefrología con enfoque a trasplante. Doctor Morales, a nombre del Laboratorio RAM agradecemos su participación, tiempo y dedicación para esta interesante ponencia. Agradecemos también al Colegio de Nefrólogos de México, AC, por su aval y reconocimiento. Y desde luego agradecemos a todos ustedes su participación para este interesante tema. Sin más preámbulo, damos la palabra, cedemos los micrófonos al doctor Morales. Gracias. Muchas gracias por la invitación y pues quiero que todos estemos muy atentos porque es un tema medio complejo. Creo que es muy importante que todos los nefrólogos y el personal que esté relacionado a trasplantes se involucre un poco más en las actividades del laboratorio de trasplantes y pues vamos a tratar de que sea una plática amena y práctica sobre todo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de generalidades. Cuando uno analiza las causas de pérdida del injerto, anteriormente se hablaba mucho del concepto de nefropatía crónica del injerto. Eso ya hay que dejarlo de lado y ahorita la idea de Banff, de la clasificación de Banff, es ir especificando la causa de la pérdida del injerto. Y en este estudio del grupo de Halloran nos muestra mediante biopsias protocolizadas que se van hacia atrás de todos aquellos pacientes que pierden los injertos, se van detenidamente a analizar todas las biopsias seriadas y pueden identificar perfectamente cuál es el origen de la falla del injerto, ¿no? En rojo vemos todos los que perdieron el injerto por rechazo mediado por anticuerpos, pero en azul también tenemos los rechazos mixtos y en naranja aquellos que no cumplían la definición de ese momento que exigía también la presencia de anticuerpos anti-HLA y otros criterios como C4D. Hoy sabemos que no es tan fácil encontrar todo esto y se entiende que incluyendo el naranja van a ser daño mediado por anticuerpos, de tal manera que eso constituye el 64% de los rechazos. Y por supuesto la adherencia juega un papel muy importante, ¿no? También por una parte la adherencia, pero por otro lado estos esquemas de minimización que se pusieron tan de moda en algún tiempo y que eso pues es responsabilidad finalmente de nosotros como médicos. Cuando uno lo pone en la línea del tiempo, vemos cómo después del primer año es donde se van a generar más de estos pérdidas de injerto asociadas a rechazo mediado por anticuerpos. No significa que no haya al inicio. Vean este primer recuadro en la izquierda, vemos ese pequeño piquito que tiene que ver con pacientes previamente sensibilizados y que ya tienen anticuerpos previo al trasplante. Pero después, generalmente pensaríamos en anticuerpos
anti-HLA formados de novo post-trasplante. ¿Cómo se forman estos anticuerpos? Tiene que haber exposición a células humanas, y eso es por transfusiones sanguíneas, trasplantes previos o embarazos. Generalmente lo más común es transfusiones. Cuando uno analiza, este es un trabajo del instituto, analizamos 11 años y vean cómo uno pensaría que con el advenimiento de la eritropoyetina y su difusión, pues como que ya no sería tan necesario las transfusiones, y vean cómo a través de la línea del tiempo se mantienen más o menos entre el 60 y 70% de los pacientes con expuestos a transfusiones sanguíneas a sabiendas del riesgo de sensibilización. Por supuesto, embarazos en Latinoamérica vemos cómo nuestras mujeres son muy proclives a tener embarazos, abundantes embarazos, y bueno, trasplantes previos generalmente ocupan menos del 10% de los pacientes que están en lista de espera o ya trasplantados. Este es poniéndolos de otra manera. Vean cómo acá a la derecha sería aquellos que no tienen ningún tipo de exposición, pues en realidad apenas es el 32% de los ya trasplantados, y obviamente en lista de espera pues están más desprotegidos. Largo tiempo de estar en hemodiálisis o diálisis peritoneal hace que estén más expuestos a transfusiones. Y en la tablita vemos segundos y terceros trasplantes en varias instituciones representativas de nuestro país donde más trasplantes se realizan, y vean cómo afortunadamente no pasa del 10%. Digo, en parte decir afortunado respecto a que no se sensibilizan tanto los pacientes, pero el gran problema que vemos es que estamos dándonos cuenta que el acceso para segundos y terceros trasplantes es verdaderamente pobre. De tal manera que es importante mantener los injertos actuales. Aquí cuando analizamos este grado de exposición, vemos cómo sí es exponencial. Este es el riesgo relativo o el odds ratio para generar un panel reactivo de anticuerpos mayor al 20%, y vean en la medida que es más la masa de exposición, o sea, transfusiones y embarazos, que es obviamente una masa mayor, pero termina en 9 meses, o vas combinando factores, vean cómo se va agregando hacia la derecha, de tal manera que va incrementando el riesgo. Aquí lo más importante de la participación del laboratorio es evaluar el riesgo inmunológico previo al trasplante. Estas son las pruebas que hace un laboratorio. Tiene que empezar por confirmar el grupo ABO de los pacientes. Pongo aquí lo del RH solamente para hacer hincapié en que el RH no es importante con fines de trasplantes de órganos sólidos, ¿sí? De tal manera que sean positivos o negativos o que aparente incompatibilidad por RH en términos de un trasplante de órganos sólidos no importa. Siempre va a ser solamente el grupo ABO. Y lo que hace también el laboratorio pues es tipificar HLA, realizar las pruebas cruzadas y la detección y análisis de anticuerpos anti-HLA. Uno quisiera tener ya pruebas funcionales de inmunidad celular, y aunque se ha trabajado mucho en ELISpot y otros que se basan en ATP, en producción de ATP a la exposición con antígenos, la verdad es que es poco reproducible y muy lejos todavía de estar en los laboratorios de histocompatibilidad como una prueba para uso rutinario. Respecto a la tipificación HLA, hay que diferenciar o hay que establecer que lo que buscas es qué tan diferentes son los antígenos entre el donante y receptor. Acá arriba decimos iguales, qué tanto son iguales, pero en realidad nos interesan las disparidades o los mismatch, porque es hacia donde se van a generar anticuerpos anti-HLA. Y el nivel de profundidad con la que hacemos o de resolución con la que hacemos la tipificación es muy relevante. Vean a la izquierda el nivel serológico, solamente nos quedamos como A2, y en nivel alélico o con técnicas que utilizan DNA, para diferenciarlo ya utilizamos un asterisco después de la letra del locus A. Y lo ideal es mostrar 4 cifras para irnos al nivel alélico y con eso tener
mucho más definición. Vean qué diferente sería de tener una tipificación como esta a tener una como esta, donde vean cómo podemos tener diferentes variantes de cada uno de ellos y entonces, claro que no es lo mismo hablar si el receptor es un A201 y el donador es A207. Si estuviéramos a nivel serológico, pues diríamos que son iguales y que no hay mismatch. Pero si lo hacemos a nivel molecular, ya decimos que hay mismatch. Entonces, es muy importante que quede claro esta parte de el nivel de sensibilidad de la técnica que estemos utilizando, ¿no? En México hay pocos laboratorios que utilizan técnicas moleculares. Aquí les pongo la dirección de uno de ellos para que ya están utilizando secuenciación de última generación y eso es lo que marca la diferencia. Y vean aquí, pongo ejemplo de 4 subtipos de A2 y vean cuando uno pone la proteína con el análisis de aminoácidos, pues claro que hay diferencias y esas diferencias puede constituir un epítope o un eplete donde se va a unir un anticuerpo. Entonces, mientras que vean las dos de mero arriba son aparentemente semejantes, ya el tercero y cuarto ya varía aquí en este aminoácido y acá varía en este otro. De tal manera que puede ser que todo lo demás, cuando hablamos de epletes o de sitios de unión del anticuerpo, si está desde la posición 20 hasta la 90, pues todo es igual. Y entonces, un anticuerpo que se le pegue al primero se le va a pegar a los 4. Pero si fuera en esta posición número 9, un anticuerpo específico para este solo se le pegaría a estos 2. Y uno que se le pegue a esta zona de la F, pues solamente se le va a pegar a la 2,10. Entonces, es muy importante tener esta concepción de que dependiendo si estas posiciones están en la superficie, ya en su forma tridimensional, pues van a ser antigénicos y capaces de generar una respuesta inmunológica. Si están en su forma tridimensional en la parte interna, pues no están expuestos y la verdad es que no importarían, ¿no? Entonces, en términos de sobrevida, cuando uno elige a un paciente que tiene 2 haplotipos, estos son datos del estudio colaborativo internacional y vean el número de pacientes, es impresionante, pues obviamente el que marca mucha diferencia es el que comparte 2 haplotipos, ¿no? Y acá en la base de datos del instituto que mandábamos la información al CPS y vean, pues se reproduce, aunque con números obviamente mucho más pequeños. Y algo que debemos de tomar en cuenta es que si analizamos, vean a partir del año 2000, lo que ha crecido el número de alelos nuevos que se han descubierto gracias a la secuenciación. Y entonces hoy estamos hablando de antígenos clase 1 de más de 22, o sea, cercanos a 22,000 y de clase 2 alrededor de 8,000. Cuando las técnicas de tipificación serológica solo pueden diferenciar alrededor de 100 de cada uno, para que se den una idea, ¿no? Entonces, simplemente esto es de una exposición del Nolan Research Institute, que mantiene una base de datos donde perfectamente se tiene todo digamos, el diccionario de antígenos y alelos HLA, y vean cómo del HLA A02 tenemos más de 700 variantes, para que se den una idea. De tal manera que si no hacemos secuenciación, ya se imaginarán las limitaciones que tenemos para identificar si es un anticuerpo donador específico o no. Algo que nos debe quedar muy claro es que hasta ahorita, hablando de DNA y demás, pues estamos hablando de genes. Pero un gen específico que produce ARN mensajero para producir una proteína de superficie, pues va a generar un antígeno de superficie, que es una proteína, pero que usamos la misma nomenclatura que el gen que le dio origen. De tal manera que si estamos hablando de A02 o A0201, A0204, etcétera, estamos hablando indistintamente del gen
o de su proteína a la cual le da origen, ¿sí? Entonces, solamente chequen de si estamos hablando de tipificación, en un laboratorio utilizamos DNA, entonces estamos hablando del gen. Pero si estamos hablando del rechazo y del paciente y bla, 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 pues entonces estamos hablando de la proteína de superficie, ¿sí? ¿Hacia qué se dirige el anticuerpo? Pues a la proteína de superficie, no al gen que le dio origen, ¿sí? Nada más para quedar en el mismo canal. Y entonces, vean este ejemplo de arriba, que ya son las proteínas. Ese es como si hubiéramos estirado la proteína y vean pues las diferencias que habíamos visto en el ejemplo del A02, de todas las diferencias entre estos 4 alelos diferentes, y vean cómo pues hay una conformación tridimensional. Este es el A02. Y vean cómo hay estos de colores, son lo que le llamamos epítopes o toda la zona que es antigénica, y obviamente a lo que específicamente se le va a pegar el anticuerpo, que debe de cubrir una medida específica, ¿sí? A una distancia para que la bisagra del anticuerpo se pueda unir. Eso se le llama eplete. Y para fines prácticos, pues vean cómo algunos de ellos, aunque sean antígenos diferentes, vean, el primero es A02, el segundo es A68 y luego A69, en la posición 145 y en la 142 tienen los mismos residuos de aminoácidos, de tal manera que un mismo anticuerpo se le va a pegar a los 3. Por eso hay pacientes que dicen, es que solo ha tenido un embarazo, nada más, y tiene un PRA como del 50%. Pues sí, hay que tomar en cuenta que tienen seguramente epítopes compartidos. Si fuera solo de esto, se le llama epítope exclusivo o eplete exclusivo. Y si lo comparten, entonces es un eplete público o compartido, ¿de acuerdo? De tal manera que un gen específico sí da lugar a un antígeno HLA específico, pero cada uno pues tiene múltiples epletes. Un solo antígeno HLA, como este de aquí, genera múltiples anticuerpos porque tiene múltiples epletes, como si esto azul fuera uno, acá otro, este amarillo otro, entonces pues va a generar muchos anticuerpos específicos para este eplete. Y un solo anticuerpo, pues sí se puede unir a varios antígenos si es que comparten el mismo eplete. Aquí siempre se confunden, espero que haya sido lo suficientemente claro. Y entonces, como cada antígeno tiene múltiples epletes, pues se puede, en vez de hablar de que comparten un haplotipo, 2 haplotipos o 0 haplotipos, pues ya se hace esta comparación por epletes. Este estudio del grupo de Berlín, pues nos compara el mismatch, o sea, las disparidades en epletes, y vean cómo a mayor cantidad de epletes dispares, pues la generación de anticuerpos anti-HLA de novo, pues va a aumentar a través de los años, y la sobrevida del injerto pues va disminuyendo también acorde al número de pletes. Esta es la parte interesante. Bueno, esa fue la parte de tipificación para que vean que tenemos que ir avanzando a una tipificación con secuenciación de última generación, que sería lo óptimo. Y bueno, los otros puntos es prueba cruzada, por supuesto, permite confirmar esa compatibilidad en el sentido de que no haya anticuerpos preformados en contra de los antígenos del donante. En México, pues todos hacemos prueba cruzada física, es decir, con sangre del donante y del receptor, habitualmente por CDC y cuando ameritan por citometría de flujo, que permite detectar títulos más bajos de anticuerpos. Y busquen estas tablitas, ¿no? Si ambas son negativas, pues quiere decir que no hay anticuerpos o están en títulos tan bajos que no los detecta la prueba y por ende es seguro trasplantarlos. Si los dos son positivos, pues no hay duda de que tiene anticuerpos anti-HLA clase 1 que afecta a los dos, a los dos tipos de células, o clase 1 más 2, ¿no? O sea, de los dos tipos de anticuerpos.
Si las T son negativas y las B positivas, entonces tiene anticuerpos clase 2 que son como específicos de la célula B, o aguas, no vaya a haber falsos positivos por uso de rituximab, otro anticuerpo monoclonal anti-CD20, ¿no? Y cuando las T son positivas y B negativas, pues generalmente no es, la concepción no es que tenga anticuerpos clase 1 porque debería afectar T y B. Entonces ahí o hay una unión no específica o hay anticuerpos no HLA que potencialmente pudiera haber. La verdad es que son pocos los que se expresan en linfocitos. Lo más probable es que haya un falso negativo para célula B, algo que esté interfiriendo, ¿no? Entonces, siempre descartar o registrar el uso de anticuerpos anti-CD20. Hablamos también de la mentada prueba cruzada virtual. Ese es muy importante. En Estados Unidos se puso en boga para reducir los tiempos de isquemia. El centro procurador tipifica al donante, pues con tiempo, desde que se detecta una potencial muerte cerebral, pues se puede mandar tipificar, de tal manera que cuando ya se identifica como real donante, se sube al sistema con todo y su HLA. Y los centros que tienen por orden, el que le toca el número 1, 2, 3, 4 y 5, empiezan a checar el perfil de anticuerpos de sus pacientes en lista de espera y hacen un cruce para ver si es compatible, ¿no? En el entendido de que si tiene anticuerpos donador específico, pues puede hacer una prueba cruzada positiva y entonces, ¿para qué me lo envían de Miami hasta, no sé, a Mississippi? ¿Sí? Sí, yo predigo desde antes que va a ser positiva la prueba. Y luego el siguiente lugar sería hasta Texas, entonces ya se imaginarán los tiempos de isquemia que se llevaría ese injerto, porque allá no se brinca en el lugar de la lista. Entonces haces un crossmail virtual y dices, no, el mío tiene anticuerpos anti-HLA, donador específico, entonces mejor mándalo al que sigue y al que sigue, ¿no? Puede llegar a requerirse una prueba cruzada física y a veces usan subrogados, es decir, me queda mi paciente con unos títulos de anticuerpos en el límite para dar una prueba cruzada positiva, por ejemplo, 1500, 2000, pues agarro un donador o unas células de donador que tengan esos antígenos y meto el suero de mi paciente para ver si hace reactividad. Si hace reactividad, entonces rechazo ese órgano para mi paciente, ¿sí? Entonces, ese es algo que se hace mucho allá. Consideraciones importantes, pues dado que los niveles de anticuerpos cambian con el tiempo, aguas, hay que contar con un historial clínico completo y el registro de todos los single antigen o pruebas que se le hicieron a su paciente para ver cómo han cambiado a través del tiempo, ¿no? Si hubo algún momento que estuvo en 5,000 de MFI y ahorita está en 300 o 500, yo le doy valor a ese 5,000 y puedo negarme a aceptar ese órgano porque aunque ahorita esté bajito, en cuanto se lo ponga va a ser una respuesta de memoria. A veces la intensidad de los anticuerpos puede ser difícil de determinar, es decir, no es una variable numérica continua, es semi-cuantitativa, pero la verdad es que todos los que hemos trabajado en el área de laboratorio midiendo anticuerpos, pues sabemos que son lo suficientemente confiables como para darles peso. Ahora, para pacientes que reciben su segundo, tercero o cuarto trasplante, la presencia de mismatch repetidos con las tipificaciones de los donadores previos, pues puede ser un factor de riesgo para respuesta inmunológica de memoria, de tal manera que si yo los tengo registrados y mi nuevo paciente es de esos antígenos, no lo acepto, busco otro que sea diferente, ¿sí? Entonces, es muy importante otra vez el nivel de resolución de la tipificación y la disponibilidad de reactivos, es decir, que las perlitas del single antigen sí tengan los antígenos de mi donador. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo combinamos las pruebas de laboratorio. Por un lado tenemos el Luminex, que es con lo que hacemos la determinación de anticuerpos por single antigen, para poder hacer esa prueba cruzada virtual, y habitualmente los laboratorios los dan positivos desde valores de
300, 500 y la mayoría de americanos y canadienses dan arriba de 1000, que a mí en lo personal no me gusta que se vayan tan arriba, pero bueno, ese es lo que ellos hacen. Y más o menos, esto acuérdense que no es cuantitativa continua y no podemos hablar de un equivalente absoluto, pero más o menos entre 2000 y 3000 es suficiente para dar una prueba cruzada positiva por citometría de flujo, pero requiero más de 6000 para dar una prueba cruzada positiva por CDC. De tal manera que si yo uso de escrutinio CDC y sale negativa, sé que si hay anticuerpos deben de estar en este nivel, abajo de 6000. Y si yo con el Luminex, con el single antigen, veo que sí tiene anticuerpos donador específico, pues me gustaría hacer una citometría, porque no es lo mismo que esté entre 2000 y 6000, que es muy probable que me haga rechazo en los primeros 3 meses, a que esté abajo de 2000, donde igual y con la pura inmunosupresión puedo mantenerlo sin rechazo durante su seguimiento. Entonces, aguas con esta parte. Por eso, este esquema es muy importante de cómo combinamos CDC con Luminex. Si desde Luminex sale todo negativo, pues obviamente yo predigo que pues, estas pruebas me van a salir negativas. Y si salen negativas, yo tengo 2 maneras de sustentar la viabilidad de ese trasplante. ¿Cuál es su traducción clínica? Este es un reporte de centros especializados en desensibilización. John Hopkins, Clínica Mayo, Cedars-Sinai en Los Ángeles, se dedican específicamente a desensibilizar pacientes. Ya ahorita han cambiado al intercambio de donadores, pero en su momento desensibilizaban pacientes. Y aquí comparan todos los que desensibilizaron a diferentes niveles, es decir, aquellos que tenían CDC positivo y tuvieron que entrar a desensibilización, los que tenían citometría de flujo positiva, pero esta negativa, o los que solo tenían Luminex positiva con estas 2 negativas. Entonces, vean, esta línea azul sólida es el paciente que era compatible, que no tenía anticuerpos anti-HLA. A la izquierda es sobrevida del injerto y a la derecha es sobrevida del paciente. Y vean cómo CDC, que es esta de arriba, se nos va por los cielos. Es decir, trasplantar un paciente que desensibilizas a sabiendas que tiene CDC positivo es medio prohibitivo. O sea, es tan la pérdida de injertos y cómo se incrementa la mortalidad intentando desensibilizarlo, lo inmunosuprimes de más y va a empezar a infectarse, además de tener múltiples eventos de rechazo que llevan a la pérdida del injerto, que la concepción ahorita internacional es que estos pacientes no deberían desensibilizarse. Y entonces mantenerse en diálisis o hacer intercambio de donador, estos programas de intercambio de donador. Entonces, este otro es citometría de flujo positiva. Entonces es más permisible, lo puedes desensibilizar y trasplantarlo, o los que tienen Luminex positivo y pues vean todo lo demás negativo, pues la verdad es que no se separa mucho del compatible. Por eso este grupo como tal, nosotros pues le damos timoglobulina, no hacemos plasmaféresis ni nada en el instituto, porque la verdad es que se parece mucho a este. Y vean en sobrevida también es prácticamente idéntico. El que se separa un poco es citometría de flujo positiva. Luego dijeron, bueno, es que ustedes son centros especializados. Dijo la Organización de Trasplantes de Estados Unidos, dijeron, estamos para mantenerlos activos esos programas de desensibilización, demuéstrenos que hasta los centros pequeños tienen los mismos resultados. Entonces, en esta otra publicación de 2016, la previa era del 14, como ustedes ven, entonces aquí ya lo que hacen es invitar a todos los centros pequeños, ya son Ns mucho más grandes, y lo comparan ahora por tipo de prueba. Entonces, este es Luminex, los que desensibilizaron con Luminex, y obviamente pues hay mucho beneficio comparado, vean, es este de arriba es incompatible, que lo sometes a desensibilización, y como el que se queda en lista de espera con posibilidad de trasplantarse, pero que no se trasplanta, pues tiene menor sobrevida, y este es el que no está, el que no se
no tiene posibilidades de trasplantarse y se mantiene solo en lista de espera. Este es por citometría de flujo, también se separa y es mejor la sobrevida desensibilizando y hasta con CDC, pero ya es un poquito más difícil notar diferencia, ¿no? Uno de los grandes problemas de meterte a desensibilizar pacientes es que tu tasa de rechazos se te van a incrementar y pueden llegar hasta tasas del 60%. Estos son los 3 centros más importantes que habíamos dicho, Clínica Mayo, Johns Hopkins y Cedars-Sinai en Los Ángeles, ¿no? Y vean cómo nuestras tasas de rechazo al primer año, pues luego son tremendas. Entonces, ya nos queda claro, espero, lo de las pruebas cruzadas y cómo sí te ayuda a estratificar el riesgo y con una clara representación clínica con estos estudios. Y luego, pues, ¿qué haces para detectar anticuerpos? La prueba, sin duda, más sensible y específica es hacerlo con Luminex. Luminex usa perlas de poliestireno que combinan 2 colores para dar una variedad, como ven acá en este cuadrícula de abajo, dar 100 perlas diferentes, ¿sí? De tal manera que a cada una de las perlas le pegas diferentes antígenos y luego estos los tienes que después recubrir con albúmina humana para que ya no se le pegue nada, porque al poliestireno se le pega de todo, pero los sellas. Ya después de que le pegas los antígenos, los sellas con albúmina humana y los vas a pasar por un lector, que es este aparato que tiene una punta donde va absorbiendo la sangre más bien el líquido que preparaste, y cada pocillo va a tener todas las perlitas clase 1 y todas las perlitas clase 2. Las perlitas clase 1 solo pueden detectar 97 antígenos diferentes, más el control positivo y el control negativo, y el clase 2 alrededor de 95. Ya el fabricante sacó perlitas adicionales en otro kit, pero puede agregar 54 clase 1 y 24 clase 2, de tal manera que en total pudieras analizar 151 o 119. La verdad es que la mayoría de laboratorios solo utiliza estas porque si no se encarece mucho la prueba. Y entonces una vez que pasa por este como citómetro de flujo, un haz de luz lo que va a hacer es detectar el tipo de perla por colorimetría, identifica si es la perla 1, 99, etcétera. Y el otro láser identifica la fluorescencia, ¿no? Y entonces tenemos 3 tipos de perlas. Una que le llamamos genérico o de screening y que solo se reporta como positivo o negativo. Y aquí el punto es que cada esfera tiene 12 antígenos HLA en la superficie. Clase 1 o clase 2 son juegos diferentes y entonces solamente te dice si tiene o no tiene anticuerpos y te forza a utilizar uno de los otros. El otro es el praespecífico. Este nosotros no lo utilizamos, se nos hace un gasto innecesario porque no te define nada y no tiene la misma cantidad de antígenos como estos de acá que habíamos visto. Y entonces, pues si no me vas a definir ni me vas a analizar todos, es un pésimo screening, ¿sí? Y entonces el otro es praespecífico o de fenotipo, y entonces este tiene, igual que una célula, 6 clase 1 o 6 antígenos clase 2. Pero, pues tampoco te sirve de mucho porque te ayuda a decir el porcentaje de perlas positivas y te da el porcentaje de PRA. Muchos luego utilizamos indistintamente, hazle un PRA para decir que le hagas un anticuerpo anti-HLA, una medición, pero en realidad este es el concepto de PRA, ¿no? El panel reactivo de anticuerpos. Y el que nos interesa más es el single antigen o perlitas de antígeno único, donde cada perla de esas 90 y tantas van a tener un solo antígeno en la superficie, de tal manera que la fluorescencia que te mida mide específicamente la fluorescencia de ese antígeno. Este es el más útil. ¿Y por qué no usamos nosotros el de PRA? Porque nosotros, con fórmulas que ya hicimos para México, nosotros podemos ver las perlitas, los antígenos positivos, y con una formulita que
tenemos la prevalencia de antígenos de nuestra población, metes los que tiene tu paciente y te da el porcentaje de PRA. Esto lo único para lo que te sirve es decir qué porcentaje de la población tiene los antígenos a los que está dirigido mis anticuerpos, de tal manera que yo puedo saber qué posibilidades de trasplante tiene un paciente de lista de cadáver. En vivo a mí no me sirve el PRA. Mucha gente dice, pero es que no sirve para el riesgo inmunológico. No. O sea, y algún día que tengamos tiempo de discutir a detenimiento, lo ampliamos. Pero lo que importa es si tiene anticuerpos donador específico. Todo lo demás, la verdad es que es muy poca la utilidad del PRA. En cambio, si tienes single antigens, puedes sacar el porcentaje de población a las cuales no es compatible con tu paciente, pero además te deja toda la información para poder hacer prueba cruzada virtual o seguir post-trasplante cómo va la evolución de los anticuerpos, cosa que no te puede dar ni esta ni esta. Entonces, y esto casi cuesta igual que esta, entonces yo no le veo ningún sentido de utilizarla. Y el reporte, pues te saca aquí el MFI, vean, y tú vas haciendo tu punto de corte. Los laboratorios gringos dicen, pues arriba de 1000 son los que doy positivos. Nosotros sí nos fijamos para ver si alguno de estos es donador específico y aguas, pues por lo menos alertamos, aunque esté en 400 o 500, porque esto no debería de aparecer aquí, ¿no? Lo correcto es que esté en 0 o cercano al 0. Entonces, como este ejemplo, mujer de 52 años, diabética, en protocolo de estudio de trasplante, vean, sí tiene factores sensibilizantes y tiene sobre todo anticuerpos clase 1. Y entonces tu pregunta es, a ver, de mi donador, porque es vivo no relacionado, ¿tendrá anticuerpos anti-HLA? Y entonces le hago la tipificación por estas de baja sensibilidad, que me da mucha duplicidad y entonces yo tengo que elegir el más común y entonces me quedo con que es un antígeno A26. Si nos vamos por frecuencia, pues es el 2601 y lo asigno por frecuencia, pero la verdad es que no me puede diferenciar entre todas estas variantes. Ese es el problema de los de baja sensibilidad o especificidad, ¿no? De baja definición. Entonces, le hago mi panel de anticuerpos, busco el A26 y digo, pues está en rango negativo porque está en 400, ¿no? Y entonces yo tomo como 1000 el punto de corte para fines de este ejemplo. Y entonces le digo, pues no, ni para los otros tampoco hubo, pero a alguien se le ocurre, no, pues ya sacamos el NGS o la Next Generation Sequencing y entonces tipifícalo para ver qué sale. Y entonces ya me sale aquí que es un 2602, no el 01, 2602, y entonces digo, a ver, pues vamos viendo, le corro el panel suplementario porque en las perlitas originales no viene el 2602, solo viene el 2601 y resulta que mi perlita suplementaria me marca 1500 de MFI. Entonces, no es este que estaba abajo de 400, sino que corresponde a ese. Entonces, vean cómo la alta resolución me cambió mi percepción de que era negativo a que sí tiene un anticuerpo anti-HLA en títulos clínicamente relevantes. ¿Qué cambió? Sí, puede cambiar la inducción, puede cambiar la inmunosupresión de mantenimiento o los títulos de la inmunosupresión, la frecuencia en que yo debo monitorizar los anticuerpos post-trasplantes y puede cambiar el pronóstico, por supuesto. Entonces, hay estos grupos de trabajo para intentar hacer un consenso sobre la estratificación de riesgo y la verdad es que les costó mucho trabajo porque pues, los clasificamos en aquellos que tienen factores sensibilizantes y entonces te dice, si tuvo trasplante previo, embarazo, y que tenían muchos antígenos con mismatch. Entonces, aguas porque puede tener alto riesgo de memoria latente y con mucha probabilidad de respuesta a células B y T. Y bueno, pues no tiene, el mismatch es desconocido porque fueron transfusiones y no tipificas a los donadores. Y entonces, pues siempre va a haber riesgo potencial de memoria latente, la verdad es que no lo vas a saber.
porque por aquello que decía que pueden subir los anticuerpos, pero al momento que tú lo estudias estén bajitos. Entonces, aguas con los que ya tuvieron exposición. Ahora, hay un grupo de pacientes sin exposición a factores sensibilizantes. Si tiene alto mismatch, pues siempre va a tener riesgo de hacer ADES de novo. Si tiene bajo mismatch, pues es un riesgo estándar, digamos, o basal. Y solo el HLA idéntico se considera bajo riesgo. Entonces, para fines de este consenso, vean cómo pues todos los demás son de riesgo. Hablan de basal, pero te dice, pues tiene riesgo. No hay pacientes de bajo riesgo. ¿Se acuerdan que antes decíamos bajo riesgo, pues basiliximab, alto riesgo timo? Pues la verdad es que cada vez se queda más pobre el punto de bajo riesgo. ¿Qué hacemos en el instituto? ¿Cómo mezclamos las pruebas? Donador vivo, pues primero nuestra prueba estándar o de escrutinio es prueba cruzada por CDC. Y si es negativa, bueno, pues ya le corres la tipificación HLA y los anticuerpos anti-HLA. Si resulta ser dos haplotipos, ¿sí? Ya con prueba cruzada negativa, pues lo trasplantamos aún sin terapia de inducción, porque es dos haplotipos, no va a haber a dónde genere anticuerpos anti-HLA. Si es 0,1 haplotipo, entonces buscamos si hay anticuerpos donador específico, porque va a tener algún mismatch, por eso es 0 o 1 haplotipos. Si tiene anticuerpos donador específico, le hacemos citometría de flujo. Sale positiva, pues idealmente buscamos otro donador o lo mandamos a trasplante cruzado o le harías desensibilización, plasmaféresis, inmunoglobulina y darle inducción continua. Si la prueba cruzada por citometría de flujo es negativa, entonces solo inducción continua y lo trasplantamos. Si no tiene anticuerpos anti-HLA, pero tiene un panel reactivo de anticuerpos calculado con el single antigen arriba del 30%, pues le damos timoglobulina. Si está abajo de 30, pues nos vamos con basiliximab. Pues ya decíamos que parece no haber de bajo riesgo, pero pues nosotros es el algoritmo que utilizamos para pues también no usar en toda la población timo. En cadavérico es más complejo, ¿no? Teníamos estos esquemas donde igual y pudiéramos hacer una citometría de flujo. La verdad es que no se da abasto el laboratorio y bastante hace con tipificarnos al paciente, ver el CrushMatch virtual al mismo tiempo que nos da el resultado de la prueba cruzada. Y ya nosotros en base a eso decidimos si lo tomamos para ese paciente o nos pasamos al siguiente. El laboratorio también debe participar actualizando la lista de espera, por esto que decía abajo. Acuérdense que si yo estoy en lista de espera, puedo estar expuesto a transfusiones desde la última medición del single antigen. Entonces, cada vez que me transfundan, tendría que estar repitiendo al menos un mes después los anticuerpos, porque puede pasar esto de abajo, esta grafiquita, una primera exposición puede subir y eventualmente bajar, pero si hay una segunda exposición, suponiendo que aquí ya viene el trasplante, hay una respuesta muy rápida y no nos va a dar tiempo a prever este rechazo, ¿de acuerdo? Entonces hay que estarles actualizando. El monitoreo post-trasplante. Hay que recordar que aquí un punto importante que era el apego al tratamiento. Y vean cómo los niveles de tacrolimus se han asociado siempre a mayor probabilidad de hacer rechazos o generar anticuerpos anti-HLA. Y aquí vemos una relación dosis dependiente o niveles dependientes, de tal manera que es bien conocido que niveles más bajos, ¿sí?, generan más anticuerpos. Nosotros en el instituto difícilmente aceptamos niveles abajo de 8 de anticuerpos, de tacrolimus, ¿no? Para que se den una idea. Y este es un estudio muy interesante de Berlín, donde agarraban pacientes que entraron sin anticuerpos previo al trasplante, el PRA era de 0,0, y ven cómo a lo largo del tiempo hacen anticuerpos anti-HLA y los comparan la sobrevida al año y medio y pues había 10 puntos porcentuales de diferencia. Y luego estos pacientes negativos toman otra muestra aquí y lo siguen otro año y medio, que es la gráfica de la derecha. Y vean cómo otra vez los que positivizaron después de este primer año y medio, otra vez se separan sus curvas como cerca de 10 puntos porcentuales. Entonces, este es un fenómeno de generación de anticuerpos. Si no los tenía antes,
puede seguir generando mientras haya mismatch. Eso no se les olvide. Tenemos que monitorear rutinariamente a nuestros pacientes. En el instituto lo hacemos una vez al año, ¿no? Y para eso también ya hay consensos. Ahí está la referencia. Y ellos nos dicen, pretrasplante mídelo con lo que quieras, pero postrasplante tendrá que ser con single antigen, con Luminex, pero con el específico, o sea, con el single antigen. Y hay que recordar esta temporalidad, ¿no? Del tiempo postrasplante, primero tendría que haber mal apego al tratamiento o una inmunosupresión insuficiente. Por ejemplo, esos que les gustan mucho los mTOR, pues es un excelente inmunosupresor para generar anticuerpos, ¿sí? No para cuidar a su paciente, para generar anticuerpos. Y entonces vienen los anticuerpos donador específico y es cuestión de tiempo para que haya cambios histológicos. Pero sí me permite detectarlos a tiempo. Yo puedo con eso indicar una biopsia y si es negativa, estoy aquí todavía. Y entonces puedo ajustar inmunosupresión. ¿Por qué es importante? Mucha gente decía, no, es que hay anticuerpos que son inocuos. No pasa nada, pero este estudio de Halloran que analiza los microarreglos de RNA mensajero observa cómo aquellos que tienen anticuerpos donador específico, el espectro o el comportamiento de esos microarreglos que específicamente analizan RNA de diferentes vías de inflamación y de la respuesta inmune, es igual que aquellos que ya tienen rechazo. Entonces, aguas, estos de la izquierda son los de rechazo y estos que solo tienen single antigen positivo con donador específico, pero rechazo negativo. Entonces, aguas porque ya el patrón proinflamatorio es exactamente igual. Y en biopsias protocolizadas que hacemos en el instituto, por esto que les decía de la, si no estás captándolos aquí, si haces biopsias de protocolo, puedes también encontrarlos, porque hay pacientes que no vas a encontrar anticuerpos donador específico. Y pues nosotros detectábamos muchos, vean, más de la mitad son anormales las biopsias y muchos con rechazos ya sea humorales, celulares o mixtos, de tal manera que al inicio no nos dejaba, o sea, mucha gente nos criticaba por tratarlos aún sin elevación de creatinina. Y vean este estudio francés, ellos aprendieron a la mala, nosotros siempre los hemos tratado y ellos después hacen un estudio retrospectivo donde aquellos que no se atrevieron a tratarlos por creatininas normal, pues ya tenían peor sobrevida del injerto. Y se reproduce en este otro estudio exactamente los mismos datos. Y este es un estudio también del grupo de Halloran, donde vean acá arriba los microarreglos que analizan RNA mensajero de diferentes vías de la respuesta celular, de las non-killer, de los linfocitos TCD8, de las células B, CD4, etcétera, y acá abajo de otros tantos, ¿no? Y estos son los que tienen rechazos sin anticuerpos y con anticuerpos y los comparan con los que no tienen rechazo. Obviamente, los que no tienen rechazo, pues si este es un área bajo la curva, para estos ven los marcadores se elevan comparados con no tener rechazo. Pero vean, el patrón es exactamente igual teniendo o no teniendo anticuerpos anti-HLA, por aquellos que no creen que si yo no los puedo medir en sangre y tengo la histología presente, muchos no los trataban. Y vean, cuando comparan los dos escenarios, es exactamente igual, no hay mucha diferencia. De tal manera que el concepto general es que aunque no tengas anticuerpos, pero tienes cambios de rechazo, pues se va a comportar igual que si tiene anticuerpos y los cambios de rechazo. De tal manera que no debemos desperdiciar las oportunidades que tenemos de hacer mediciones constantes de anticuerpos o biopsias protocolizadas en los tiempos que ustedes decidan y pues habrá que pelear por tener el recurso, ¿no? Cuando buscamos anticuerpos no HLA, bueno, ese ya es un tema un poco más específico. El escenario ideal es aquel paciente que comparte dos haplotipos y que en teoría no tiene dónde se le pegue un anticuerpo en los antígenos HLA. Y a pesar de eso, tienes biopsias sugerentes de rechazo mediado por anticuerpos, ¿no? Otro escenario,
o sea, en este mismo contexto de pacientes que comparten dos haplotipos, estos son hermanos que comparten dos haplotipos y vean cómo el panel reactivo de anticuerpo parecería mostrar como mayor reactividad y entonces menor sobrevida, porque en el entendido que el que forma más anticuerpos, aunque no sean donador específico, seguramente forma otro tipo de anticuerpos también, no HLA. Y bueno, se han descrito múltiples, vean todos estos. La mayoría son autoanticuerpos, aunque también hay aloanticuerpos, ¿no? Y aquí ya empieza a ser diferente, porque una cosa es autoanticuerpos, ¿sí? Cuando tú le estás poniendo un injerto de otra persona, tú esperarías que fueran aloanticuerpos. Pero bueno, algunos activan complemento, igual que los anticuerpos anti-HLA, pero otros, como el AT1R, se pega directamente al receptor y lo activa, pero activa señales muy diferentes a las que activaría un anticuerpo que fija complemento, de tal manera que uno esperaría activación de RNA en esos estudios de Halloran diferentes y ya vimos que no es así, ¿no? Este es el estudio clásico de los MIC-A, pero el problema es que no podemos tipificar MICA de tal manera que no sabemos si es donador específico, porque vean, sí es muy polimórfico y si no tipificamos no podemos saber si tiene MICA inespecífico o MICA donador específico. Y a lo largo del tiempo no le midieron anticuerpos anti-HLA y ya vimos en el estudio alemán cómo se van generando a través del tiempo. Sí los exploramos en el instituto, pero donde tenía más efecto era cuando combinabas anticuerpos anti-HLA con los anti-MICA, de tal manera que parece seguir teniendo más peso el anti-HLA. Y aquí este es anti-AT1R, y vean, cuando los dos son negativos, mejor sobrevida. Cuando tienen AT1R o HLA, solamente uno, pues sí impacta, y cuando combinan los dos es peor pronóstico, o sea, pues de alguna manera el HLA está presente, ¿no? Y el que no lo puedas medir, ya vimos las limitaciones de las herramientas. Aquí otro dato, cómo se empiezan a separar las curvas. Y bueno, este otro, comparados al grupo control, los que pierden el injerto, pues son una proporción mayor en aquellos que tienen AT1R. Este estudio, que estudia anticuerpos antimiosina y antivimentina, nos da luz también de lo que puede estar ocurriendo en otros pacientes. Resulta que son muestras seriadas y se dan cuenta que primero detectan anticuerpos anti-HLA y luego posteriormente se generan el antimiosina y antivimentina y hasta después el rechazo. De tal manera que pareciera más como testigos inocentes más que causantes del daño, ¿no? Y siempre los anti-HLA presentes. ¿Cuál es la evidencia en contra? Pues ya decíamos los estudios de Halloran. Tengas o no anticuerpos anti-HLA medidos, el espectro parece ser muy semejante. De tal manera que si tú tienes evidencia de rechazo mediado por anticuerpos, pues finalmente los vamos a tratar igual. Y ya decíamos que está la diversidad de alelos clase 1 y clase 2, que no tenemos manera de medir perlitas para todos de los anticuerpos. El que salga negativo no quiere decir que va a tener un no HLA. Lo más probable es que no lo pudiste medir. Ahora, ¿cómo se generan esos alelos? Sobre todo para explicar por qué los dos HLA hacen rechazo mediado por anticuerpos, porque aguas, puede ser que un 2-HLA tenga en realidad una mutación muy puntual, como aquí. Esto es lo que pasa en las familias, por eso se generan nuevos alelos. Así era el padre y así es el hijo, ¿sí? Tuvo una pequeña mutación y entonces ahora en vez de ser una A0802 es una A0811. Pero si tú lo haces a nivel serológico, pues los dos son A08 y dirías que es un 2 haplotipos donador con su hermano, cuando en realidad pudo haber tenido una mutación el hermano y entonces ya no es 2 haplotipos. No es lo mismo esto, recuerden, que tener esto, ¿de acuerdo? Entonces, y este es otro ejemplo, otro de cómo son las limitaciones. Vean, estos son 2 donantes para este paciente y resulta que, ojo aquí, estos son mismatch, pero de interés porque dice el DR13, que de aquí,
0,2 no existen reactivos disponibles, o sea, las perlitas no miden el 13,02, pero sí mide 13,01 y 13,03, los cuales fueron negativos. Te puede decir, pues bueno, no tienes ese, pero ¿qué tal si tiene un anticuerpo específico contra este, con un plete específico de este? Pues estos no los van a agarrar y a lo mejor tu paciente sí tiene anticuerpo, como el ejemplo que les puse previamente. Y vean este de abajo, como en 3 antígenos diferentes no hay perlas para estos. Entonces, no es raro que tu paciente pueda tener anticuerpos anti-HLA y no lo puedas medir, ¿no? Otro problema es los sepletes compartidos, cómo diluyen tus anticuerpos, porque tienes perlitas diferentes, pero el mismo, aquí en este caso se le pegan al mismo, y si cada inmunoglobulina mide 500, pues tiene una MFI de 2000, entonces lo das como positivos. Pero resulta que estos tienen epletes compartidos, y entonces se van a diferentes y ya nada más mide 500 y tú lo das como negativo. No es lo mismo 2000 que 500 para fines de un reporte de laboratorio, ¿no? Entonces, aguas. El otro es el efecto Prozona, que hay tanta cantidad de anticuerpos que luego de repente evita que se peguen adecuadamente y necesitas hacer diluciones 1:4, 1:16, 1:64 y vean cómo este que estaba en 0 se empieza a subir hasta niveles de más de 2000, ¿sí? Entonces, no es que no tenía anticuerpos, pero obviamente esto solamente se hace en casos muy particulares. Recordar que aún con las perlitas suplementarias, no mides más de 151 clase 1 y más de 119 clase 2. Esa es una de las limitantes de nuestro nivel y este es unos estudios donde la prueba cruzada salía positiva y no tenías anticuerpos por Luminex. Y vean, estos que están en negro, era con las perlitas suplementarias, podías detectarlos, igual que acá, o con efecto Prozona podías detectar otros anticuerpos al hacer las diluciones. En conclusión, hay que hacer los estudios y combinarlos de esta manera. Vean cómo estos algoritmos nos ayudan a ser muy ordenados en el orden y qué vamos a hacer con la terapia de inducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer estudios inmunológicos completos, tipificación de alta resolución de preferencia, pruebas cruzadas, medición de anticuerpos por Luminex, de preferencia con single antigen, la determinación a factores sensibilizantes, aun cuando aparentemente no tengan anticuerpos, porque puedes tener una respuesta de memoria. Y con estos esquemas establecer el riesgo inmunológico de acuerdo a los estudios que hiciste y a la exposición a los factores sensibilizantes. Con ello te permitirá elegir la terapia de inducción y de mantenimiento, pues acorde a ese riesgo. Y bueno, hay que hacer un seguimiento estrecho, como ya lo dijimos, porque es un fenómeno cambiante a lo largo del tiempo. O sea, les dejo los datos del laboratorio del bueno y aquí mi correo electrónico para los que no alcancen a hacer preguntas o que no se animen en público, pues puedan hacerlos a través del correo electrónico. Pues muchas gracias y esperamos sus preguntas. Bien, pues tenemos algunos minutos para hacer algunas preguntas en vivo. Puede ser a través del chat o pueden levantar su mano y ya nuestro moderador les quitará el mute. O en su defecto, pueden enviarlas al correo del doctor o también al correo de marketingram@laboratorioram.com. Por aquí veo en el chat una pregunta que dice, ¿cómo explicaría esos pocos casos de trasplante que ya no necesitan inmunosupresores? Son evidentemente tolerantes. La mayoría de ellos comparten 2 haplotipos, pero sí hay algunos casos que no comparten 2 haplotipos y que por una neoplasia o una infección grave se le tuvo que retirar los inmunosupresores y el paciente se siguió así y no pierde el injerto, pero pues hay muchos ejemplos de esos que después de una infección acaban haciendo un rechazo hiperagudo y lo acaban perdiendo por un evento inmunológico. Y el identificar esos pacientes es verdaderamente difícil, ¿no? Ha habido intentos de encontrar un perfil de microarreglos, lo que le han llamado la huella de tolerancia,
pero muy difícil, ¿eh? Nosotros lo intentamos utilizar para seguimiento de los pacientes y fue un fracaso total, ¿no? Entonces todavía no estamos a esos niveles de identificar estos casos, pero claro, son pacientes que sería importantísimo identificarlos para bajarle la inmunosupresión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿O fue demasiado clara o demasiado confusa como para poder hacer una pregunta? Es un tema complejo, definitivamente, pero bueno, creo que lo explicó con bastante claridad. De cualquier modo, bueno, pues si surgiera alguna duda posterior, le recordamos las vías de comunicación. Por aquí hay una pregunta de Shirley Diestra, dice: doctor, buenas noches, siempre es grato escuchar su ponencia, quería consultarle por un caso en particular, si tengo un paciente con hallazgo de rechazo crónico activo, con anticuerpos negativos. Si está crónico activo, con anticuerpos negativos, ya decíamos, ¿no? Nosotros los tratamos. Como si hubieras detectado los anticuerpos por las limitaciones que vimos de que no podemos medir en todos los anticuerpos, aunque los tengan. No podemos, nuestros métodos no van a detectar todos, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener un laboratorio de histocompatibilidad? Pues Salvador Aburto de Senatra. Obviamente es el punto principal es que el personal que lo maneje esté acostumbrado a ver pacientes de trasplantes. O sea, todo el mundo piensa que, pues, si haces tipificación HLA con DNA, pues, si yo me dediqué no sé cuántos años a aislar DNA y a hacer esto y el otro, yo puedo hacer la tipificación porque tengo maestría y doctorado. No, necesitas saber el HLA con fines de trasplante es verdaderamente complejo. Y las moléculas del HLA hay algunas que se heredan con ciertas reglas, es decir, hay antígenos que nunca se combinan y eso lo sabe muy bien una persona que trabaja en un laboratorio de histocompatibilidad. Otra persona que no, pues el aparato le manda una serie de resultados y ellos pues toman la primera opción que les da el aparato, como les puse por ahí un ejemplo, aun cuando sea imposible que se combine ese A con ese B y con ese DR, ¿no? Entonces, eso solo lo hace a través de la experiencia de los años y conociendo las tablas que existen para ese fin y demás, ¿no? Hay otros antígenos nulos que no les das valor y los tienes que eliminar. O sea, es muy fino lo que tiene que ver con HLA y para eso requieres gente que se entrene ex profeso para ello, ¿no? Las certificaciones, todo el mundo busca certificación ISO 9002 y demás. Sí, pues eso te da certificación de procesos. Cómo tomo la muestra, cómo archivo mis documentos, cómo atiendo el teléfono, cuál es el organigrama dentro de la institución, etcétera. Pero eso no certifica la calidad de un laboratorio. Tiene que hacer pruebas de eficacia, es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en Affinity se tiene un convenio con la UCLA para, de allá nos envían muestras y les enviamos nosotros para nuestras tipificaciones, ellos las reproducen y ven que sea la misma, que nosotros, el resultado que emitimos es lo mismo que ellos dan y sus muestras de allá, nosotros hacemos la tipificación, les mandamos los resultados y ellos ven qué tan iguales son. Y eso es algo muy importantísimo. Y lo otro es cumplir con los estándares de ASHI, ¿no? ASHI es la Asociación de Laboratorios de Histocompatibilidad de Estados Unidos y para certificarte por ASHI, primero tienes que tener una persona que haya tenido el entrenamiento para eso. En Affinity está Cintia García, que pues llevó el entrenamiento en Northwestern, en Chicago, de laboratorio para ser directora de un laboratorio de histocompatibilidad con toda la regulación de ASHI, conoce todos los procesos y sobre todo el control de calidad. Y todo aquel que se haya entrenado pues en un cursito
de eso de una semana y que sabes hacer una prueba, eso la verdad es que no te da las capacidades. La verdad es que eso se lleva muchos años en aprenderlo, pero bueno. Y lo que certifica estos laboratorios debería ser ASHI. El problema es que no tenemos aquí en México una asociación que nos certifique y pues eventualmente el que quiera tendría que pasar los procesos de ASHI, pero pues no sé qué tan fácil sea eso, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a intentar ver si se puede certificar. Costos de las pruebas, sí, son muy costosos, todo lo que tiene que ver con histocompatibilidad, pero es más caro perder un injerto en los primeros 3 meses y pues costoso. Yo no conozco trasplante gratis ni barato y por supuesto una pérdida, imagínense quitarle un riñón a un donante sano, ponérselo a una persona para que en menos de un año lo pierda, esa es la catástrofe más o el problema más aberrante que yo pueda imaginarme. Y un buen estudio de laboratorio te va a costar, pero pues mucho menos que un tratamiento de rechazo y mucho menos que buscarle un segundo trasplante. ¿Vieron la tasa de trasplantes segundos y terceros tan baja? No es fácil a un paciente ya sensibilizado encontrarle un segundo trasplante, un segundo donador, para que lo tomen en cuenta también. ¿El costo de las pruebas puede indicar resultados de baja calidad? Definitivamente. El Luminex es un reactivo verdaderamente caro. No hay manera que al fabricarlo le bajes más allá los costos. Y la importación cuesta mucho, ¿no? Entonces, pensar que de repente dicen, es que a mí el single antigen acá me lo dan una tercera parte, o están diluyendo los reactivos, que ya la certeza de tu resultado es muy malo, o están inventando. Entonces, no, los laboratorios de histocompatibilidad son caros, los estudios, y no hay manera de bajarle mucho los costos, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de las pruebas cruzadas por citometría de flujo con la metodología Flow DSA? Tocas un punto importantísimo. Estas pruebas que se llama Flow DSA de One Lambda no la usa ningún laboratorio importante de los Estados Unidos, ¿no? Lo usaron los laboratorios que les pagaron para probarlo. Y todos mis amigos que están en diferentes laboratorios de histocompatibilidad allá, que conozco una buena cantidad de ellos, en los congresos de ASHI, a los cuales asisten todos los que se encargan de los laboratorios de histocompatibilidad, les he preguntado directamente porque acá lo querían vender al instituto y ninguno de ellos lo usa. Y la razón es muy caro, cuesta más que Luminex y no está estandarizado. Entonces, de repente hay pruebas, todos los que lo están usando, y dígase los laboratorios del ISSSTE, algunos del IMSS, pues de repente tienes CDC negativo y te sale el Flow DSA positivo con un single antigen negativo, ¿no? Yo en la experiencia que tengo le creo 1000 veces más al Luminex, o sea, el single antigen, que al Flow DSA. Entonces, si CDC es negativo y single antigen negativo, los trasplanto independientemente de lo que diga el Flow DSA. Creo que fue un error haber comprado esa tecnología muy cara, y la están pagando las instituciones y se están gastando todo el presupuesto en una metodología que dudo mucho que la respalde cualquier laboratorio americano, certificado por ASHI. No sé, algunos nuevos mensajes. Dice, paciente candidato de segundo trasplante con otro hermano, prueba cruzada CDC negativa y no tiene ADES, lo pone de bajo riesgo y cómo dejan la inmunosupresión. Acuérdense que esos pacientes pueden tener memoria inmunológica, entonces bajo riesgo no. Lo más factible o lo más indicado pudiera ser darle inducción con timo. Si tienes lo ves frágil, cierto riesgo para hacer infecciones, bueno, dale Basiliximab, pero déjale triple droga a títulos adecuados, ¿no?
Dice, pensando en que aparezcan anticuerpos no HLA y ustedes hacen biopsias protocolizado. Sí, nosotros hacemos biopsias, hacemos al implante para ver los cambios que pudiera tener el donador y que luego andamos vueltos locos intentando explicar una fibrosis post-trasplante o alguna glomerulopatía ahí. Hacemos al implante, a los 3 meses y al año. Entonces, la de los 3 meses quizás es la más valiosa de las biopsias protocolizadas. Para la monitorización inmunológica en programas de trasplante de miles de pacientes, es difícil incorporar ADES por single antigen, pero considera aceptable monitorizar anticuerpos HLA cualitativos como screening. No, vas a desperdiciar más dinero que otra cosa, ¿no? Dice 4 veces menos costoso, pero es inservible. O sea, ¿para qué haces algo que no te va a servir, no? Dice, si luego los que salen positivos, acuérdate que el problema es que el número de antígenos que detectas es bajo de por sí con single antigen y es la mejor herramienta que tenemos. Le metes el cualitativo y la dilución, ese ejemplo de las perlitas, cómo se diluyen los anticuerpos, pues te van a dar un chorro de negativos, aunque tengas anticuerpos. No es lo mismo, no sirve. Yo sé que algunos, incluso gringos, utilizan eso, pero no, en seguimiento post-trasplante siempre van a utilizar single antigen. Qué pena que no se tenga la certificación de estos laboratorios, ¿sí? En México es un relajo. Vean los reportes. De repente yo recibo más preguntas de mis amigos que están trasplantando en otros estados para ayudarles a interpretar algo que no se puede interpretar. O sea, hay unos reportes verdaderamente espantosos que no siguen ni el más mínimo sentido común, digamos, para reportar un estudio de laboratorio, ¿no? No sé si esta charla estará disponible on demand, nos preguntan ahí, habrá que ver Laboratorio RAM o el colegio, si es que la va a tener. Dice Laboratorio RAM que la va a tener en el canal de YouTube. Y sí, por ahí mencionan que es muy importante la certificación de los laboratorios, sin duda, ¿eh? Debe de certificarse, deberíamos de poner orden. El problema es que, pues, con que tengas una certificación ISO 9002 de los procesos, pues ya se da como válido, ¿no? Si el mayor porcentaje de rama es posterior al año, ¿por qué las biopsias protocolares se sugieren antes? Porque en los primeros 3 meses también tienes, ¿viste la diapositiva que les puse de ahí? Una cosa es agarrarlos con disfunción y pérdida del injerto, y otra cosa es agarrarlos antes de tiempo, que tienes todo para mantenerlo con su función al 100%. Nosotros, nuestros pacientes trasplantados con rechazo, que agarramos así sin disfunción, tienen más de 10 años de seguimiento y todavía viables. Entonces, esa es la gran diferencia. Y ve tú los reportes típicos de Estados Unidos donde agarran los pacientes con disfunción, con creatininas arriba de 2. La evolución es muy mala. El 50% pierden el injerto en los siguientes 2 años. Esa es la gran diferencia. Agarrarlos antes de que hagan disfunción y poderlos tratar de manera efectiva. Pues gracias por sus saludos y felicitaciones. Les agradezco sus comentarios. Y bueno, pues creo que ya llegamos al punto de terminar la sesión, porque ya de por sí los desvelamos, ¿no? Que pasen buenas noches a todos y pues agradecemos al Colegio de Nefrólogos de México por el foro y pues a Laboratorios RAM por el auspicio para este importante evento, ¿no? Gracias y saludos a todos. Muchas